Bendiciones a todos, bienvenidos un día más a un Consejo de Dios. Le habla el pastor Armando Ruiz. Hoy quiero que veamos en el libro de Jueces, en el capítulo 2. Vamos a ver a partir del versículo número 8. Jueces, capítulo 2, a partir del versículo número 8. Si leemos en Jueces 2:8 dice la palabra: Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Yahvé, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnath-sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaas. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Yahvé, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Yahvé. Dejaron a Yahvé y adoraron a Baal y a Astarot. Lo que estamos viendo hoy aquí, en la muerte de Josué, la apostasía de los hijos de Israel, es algo que tenemos que tener mucho cuidado todos aquellos que somos cristianos. Todos aquellos que tienen hijos tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Porque hemos leído algo tan desagradable como vemos en el versículo 10, la generación que se levantó después, estamos en Jueces capítulo 2, estamos leyendo a partir del 9, vamos a ver el 10. Y murió toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Yahvé ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo más triste tenemos aquí en la palabra! La generación que se levantó después de Josué no conocía a Yahvé ni la obra que él había hecho por Israel. Y tenemos que preguntarnos todo, ¿por qué? ¿Por qué esta generación no conoció a Israel, no conoció al Dios de Israel, no conoció a Yahvé de los ejércitos? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en estas familias, en este pueblo, para que no conocieran al Dios de sus padres, para que no conocieran al Dios que los sacó de la tierra de esclavitud en Egipto, para que no conocieran al Dios de los milagros, al Dios que estuvo con ellos durante 40 años en el desierto? ¿Qué ocurrió para que no conocieran a Dios este pueblo? Y lo que ocurrió fue algo muy sencillo, que todos tenemos que tener mucho cuidado en nuestras familias, porque aquellos padres que me oyen y madres que me oyen en esta hora tienen que saber que tienen el deber, la obligación, repito, el deber, la obligación de enseñar a sus hijos en el temor de Dios. Tienen que enseñarles a leer la palabra. Tienen que enseñarles a orar. Tienen que enseñarles a ir al culto, a estar en el culto. Tienen que enseñarles a que sean hacedores de la palabra. Tienen que enseñarles a que tengan algún ministerio para Dios. Tienen que enseñarles a que trabajen para Dios. Tienen que enseñarle todas y cada una de las historias que hay en la Biblia, historias de bendición que hay en la Biblia para el pueblo de Israel. Tienen que enseñarles cuál es la correcta voluntad de Dios. Tienen que enseñarles que el Señor los ha llamado, porque Dios llama a las familias enteras. Tiene que enseñarle que tienen que llevar una vida como le agrada a Dios y no darse a los deleites y los placeres de este mundo. Porque si no hacemos esto, oye bien, óyeme en esta hora, si no haces esto, si me ignoras, si te relajas, si dices, bueno, hay tiempo, si dices, bueno, no pasa nada, si dices, bueno, Dios sabe todas las cosas,
No, te equivocas. Porque estamos leyendo el verso 10 del capítulo 2 de Jueces, donde dice que la generación que se levantó después no conocía a Yahvé, ni la obra que él había hecho. ¿Por qué no conocía a Yahvé? ¿Por qué no conocía a Yahvé? Porque aquellos que tenían el deber, la obligación de contarles lo que ocurrió, no lo hicieron. Simplemente no lo hicieron. No le dieron valor, no le dieron importancia a lo que el Señor les hizo en sus vidas. Les dio igual. Se relajaron, se acomodaron. No estuvieron alerta de lo que podía ocurrir. No le enseñaron lo básico a sus hijos, a sus nietos. No le enseñaron lo básico de la palabra. No le enseñaron lo que la palabra relataba, lo que Moisés escribió, lo que Moisés decía. No les escribió lo que sus antepasados les contaban. No les dijeron, enseñaron ni predicaron cuál era la voluntad del Dios vivo, del Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob. No se lo dijeron, no se lo enseñaron. Y cuando tú no enseñas a tus hijos, cuando tú no enseñas a tus nietos, cuando no le hablas de Jesucristo, cuando no le muestras la persona de Jesucristo, cuando no les relatas las historias bíblicas, cuando no oras con ellos juntos, cuando no le presentas el día, cuando no presentas la noche a tus hijos o tus nietos, cuando no bendecís los alimentos, cuando en tu casa no se respira a Dios lo suficiente, cuando en tu casa no es una casa de paz y de amor, sino de contienda y de celos, ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? Lo que ocurre en el versículo 11, donde dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales, dejaron a Dios, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Yahvé. Dejaron a Dios y adoraron a Baales y a Astarot, a los dioses, a las diosas de la fertilidad, de todo lo que había a su alrededor. Lo hemos leído, te lo he leído en esta hora. Dejaron al Dios, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses que no conocían. ¿Lo ves? Si tú no le enseñas a tus hijos la verdad, se la va a enseñar el mundo, la mentira. No olvides esto. O tú le enseñas la verdad a tus hijos, o el mundo se va a encargar de enseñarle la mentira que hay en él. En tu mano está. O le enseñas a vivir una vida en la que Dios sea la persona más importante y Jesús el que vaya siempre con él o con ella, o el mundo se va a encargar de contaminarlo, de contaminarla, de enseñarle toda clase de ideas erróneas en contra de Dios. Se va a encargar de manipular su mente. Si tú desde principio, desde joven, desde pequeño, desde pequeña, no le enseñas lo fundamental de la Biblia. Y luego, cuando pase el tiempo, te arrepentirás. De seguro. Cuando pase el tiempo, te acordarás del tiempo que perdiste en el que no le enseñaste a tus hijos lo importante que es respetar a Dios, lo importante que es leer la Biblia, lo importante que es conocer la Biblia. Seguro que te lamentarás, porque le ocurrirá lo que ha ocurrido aquí en este pasaje, que dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses que nunca jamás habían conocido a sus padres. La culpa, por supuesto, era de los padres, porque todos tenemos una obligación para con los hijos. El Señor quiere que los hijos vivan en el temor de Él y de su palabra. El Señor quiere que los hijos se críen en el temor suyo como los padres se crían. Porque cuando tú enseñas a tu hijo, a tus hijos, la importancia de la palabra, la importancia de someterte a Dios, de tener una vida de disciplina en Dios, de dependencia de Dios, ellos se crían mejor. Se crían
con la seguridad de que Dios está con ellos, de que los va a guardar, prosperar y bendecir. No tendrán necesidad de irse tras los deleites del mundo. No tendrán necesidad de irse con mujeres o con hombres en el mundo, porque en el mundo todo lo que hay es engañoso. No tendrán necesidad de casarse, de darse en casamiento con hijos de otros matrimonios que no conocen a Dios, que nunca lo han conocido y que son rebeldes a su palabra. Eso no era la voluntad de Dios. Él quería que se unieran con hijos y con hijas de Dios. Por eso acuérdate de esta enseñanza en el día de hoy, que nunca tu hijo, ni tu hija, ni tus hijos, ni nietos pasen un día en el que no les hayas hablado de Dios, de su palabra y de su enseñanza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres escribirme puedes hacerlo en consejodedios@hotmail.com, y si quieres oír este y todos mis devocionales lo puedes hacer en el canal de YouTube Devocional Un Consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.